Buenas noches con todos, bienvenidos a esta entrevista en el cual exploraremos un tema clave para entender el Perú de hoy. El tema es las influencias de la Guerra Fría. Aunque parezca un hecho del pasado, sus efectos siguen presentes en nuestra política, economía y relaciones internacionales. Para profundizar en esto, hoy conversaremos con un especialista en estos temas, para lo cual le haré algunas preguntas, así que empecemos. Para comenzar, ¿por qué es importante hablar de la Guerra Fría en la realidad peruana actual? Bueno, respondiendo a tu pregunta, es importante hablar de la Guerra Fría para entender el Perú de hoy, por qué, aunque ocurrió hace muchos años, que influyó en la forma en que nuestro país tomó decisiones políticas, económicas. Y hubo muchas discusiones actuales, como la división entre ideas de derecha e izquierda, o la manera en que nos relacionamos con otros países, vienen de ese momento histórico, a reconocer que la Guerra Fría entendemos mejor por qué pensamos y actuamos y cómo lo hacemos ahora en la sociedad. En la Guerra Fría hubo un clima anticomunista. ¿Cómo se manifestó eso en el Perú? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos promovió varios países, incluido el Perú, programa de seguridad orientadas a contener el avance del comunismo, y esto fortaleció el papel de las Fuerzas Armadas, difundiendo la idea de que ciertas formas de protesta social podían representar un riesgo ideológico, y esa forma fue de interpretar el conflicto interno, dejó una huella duradera. Hoy todavía vemos como algunos sectores tienden a delegitimar huelga, manifestaciones o reclamos ciudadanos, asociándolos automáticamente con amenazas políticas. Entender en ese origen nos ayuda a explicar por qué en la actualidad ciertos discursos siguen vinculando la protesta social con peligro, en lugar de verla como un derecho democrático. Hablemos de los movimientos radicales. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en su surgimiento? Respondiendo a tu pregunta, sí. Incluso en la actualidad, ciertos discursos políticos recurren al miedo al comunismo para obtener apoyo o deslegitimar a sus oponentes. Esta estrategia es un reflejo directo de la lógica de la Guerra Fría, donde el conflicto no se centraba en debatir propuestas concretas, sino en combatir ideológicas consideradas amenazas desde una perspectiva jurídica y democrática. Y es importante reconocer cómo estos discursos pueden distorsionar el debate público y limitar la deliberación racional. Identificar su origen histórico nos permite evaluar críticamente cuándo se utilizan para manipular la opinión pública y cuando contribuyen no al fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Esa influencia se siente todavía en nuestro escenario político? Bueno, en este contexto surgieron grupos como Patria Roja, que es la MIRA, Sendero Luminoso, y la MRTA, muchos de ellos inspirados en ideológicas soviéticas o chinas. La radicalización de estos movimientos terminó desencadenando el conflicto armado interno, que fue uno de los periodos más violentos y dolorosos en nuestra historia reciente. Hablemos de los movimientos radicales. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en su surgimiento? Bueno, ese periodo generó mucho miedo, una fuerte polarización, lo que terminó estigmatizando a la izquierda. Hasta hoy, cualquier discurso que suena radical suele ser rechazado de inmediato porque se asocia con violencia o terrorismo, y esto limita el debate público y contribuye a mantener la división política en el país. ¿Ese conflicto aún pesa en el Perú de hoy? Respondiendo a tu pregunta, la Guerra Fría dejó como legado un Estado fuertemente centralizado de carácter presidencialista, donde el poder ejecutivo adquirió un papel predominante. Además,
consolidó una tradición de intervenciones militares en la política, como los golpes de 1968 y 1992. Esta herencia institucional sigue influyendo en nuestra actualidad y ayuda a explicar la crisis de la gobernabilidad que atravesamos, así como el constante conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Desde una perspectiva jurídica, es evidente que estas tensiones reflejan estructuras históricas que aún no han sido plenamente superadas. ¿La Guerra Fría influyó en la forma en que se organiza el Estado peruano? Bueno, en el gobierno Velasco implementó un modelo de economía mixta con una fuerte intervención del Estado, ¿no? Esto incluyó la nacionalización de recursos estratégicos, la reforma agraria y la creación de numerosas empresas públicas. Estas medidas respondieron a una visión nacionalista, influenciada por el contexto bipolar de la Guerra Fría, donde muchos países buscaban afirmar su autonomía económica frente a las grandes potencias. Bueno, pasemos al aspecto económico. ¿Qué papel tuvo la Guerra Fría en la reforma de los años 60 y 70 en el Perú? La gran parte del aparato industrial en el Estado creó esa época que fue privatizado durante los años 90. Sin embargo, el Estado mantuvo una presencia en sectores estratégicos, especialmente en energía de hidrocarburos. Esa continuidad refleja una herencia directa de las reformas de gobierno de Velasco, que establecieron la idea de que ciertos recursos deben permanecer bajo el control de supervisión estatal. ¿Y qué ocurrió después con ese modelo? Bueno, en el fin de la Guerra Fría marcó el predominio global de las políticas de libre mercado. En el caso del Perú, este contexto internacional favoreció el giro neoliberal, implementando la década de 1990, especialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esto nos trajo una privatización, apertura comercial, una flexibilización laboral, y muchas de esas reformas estructurales continúan vigentes y siguen definiendo el modelo económico del país hasta hoy. ¿Esa estructura económica genera problemas hoy? Bueno, el modelo económico vigente ha consolidado una economía abierta y fuertemente dependiente de las materias primas, de la inversión extranjera. Si bien esto ha permitido generar etapas de crecimiento, también ha producido efectos que se mantienen hasta hoy, como los conflictos socioambientales, la vulnerabilidad frente a las variaciones de los precios internacionales y la limitada diversificación productiva. Desde una perspectiva jurídica, estos desafíos evidencian la necesidad de fortalecer la regulación ambiental, la seguridad jurídica, las políticas que promueven un desarrollo más equilibrado y sostenible. Hablando de la geopolítica actual, ¿cómo quedó la relación de Perú con Estados Unidos después de la Guerra Fría? Bueno, tras la Guerra Fría, la relación del Perú con Estados Unidos se fortaleció significativamente. El país firmó acuerdos comerciales y recibió cooperación militar, obtuvo un apoyo económico y distintos ámbitos. Estados Unidos continúa siendo un actor influyente, especialmente en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y coordinación política desde una perspectiva jurídica. Esta relación también ha implicado compromisos internacionales que siguen orientando parte de nuestra política exterior y nuestras reformas constitucionales. Lo curioso es que hoy China tiene mucho peso en el Perú. ¿Cómo se explica eso? El comunismo era visto como una amenaza,
el escenario internacional. Cambió por completo. China se ha convertido en una de las principales potencias económicas y hoy es el principal socio comercial del Perú. Compra gran parte de nuestro cobre, oro, plata, ¿no? Realiza inversiones estratégicas y minera infraestructura y tiene una presencia creciente en el sector tecnológico. Esta relación no se basa en afinidades ideológicas, sino en intereses económicos y geopolíticos, de una perspectiva jurídica y de política exterior. Esto muestra cómo el Perú ha tenido que adaptarse a un orden internacional distinto, donde las alianzas responden más a la interdependencia económica que a los antiguos bloques ideológicos. Reflexión final. Después de todo lo conversado, ¿podemos decir que la Guerra Fría dejó huellas profundas en el Perú? Bueno, definitivamente sí. La Guerra Fría dejó huellas profundas que aún pueden observarse en el Perú contemporáneo. Su influencia se refleja en la polarización política, que se caracteriza nuestro debate público, en la consolidación del modelo económico vigente y en la manera en que interpretamos el rol de las grandes potencias que muestra política exterior desde una perspectiva jurídica social. Y comprender ese periodo es fundamental para entender muchos de los conflictos y tensiones actuales. Ignorar la Guerra Fría implica pasar por alto una parte clave de los factores históricos que todavía condicionan la dinámica institucional y política del país. Y para finalizar, ¿qué aprendizaje deberíamos rescatar hoy? Este periodo histórico nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, la necesidad de superar la polarización y promover un debate público más informado y democrático. También evidencia la importancia de construir instituciones sólidas, capaces de resistir presiones políticas y garantizar el Estado de Derecho. En el ámbito económico, muestra que el país debe avanzar hacia una mayor diversificación productiva para reducir vulnerabilidades. Finalmente, resalta la importancia de comprender la geopolítica, una visión estratégica. Solo al reconocer y analizar críticamente nuestra historia podemos evitar repetir sus errores y fortalecer nuestras bases institucionales. Ya finalizando la entrevista, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas explicaciones tan claras. Muchísimas gracias, señor especialista, por acompañarnos el día de hoy y darnos unas explicaciones tan claras. Y a ustedes, gracias por vernos. No se olviden darle like, compartir y seguirnos para más contenidos como este. Hasta la próxima.